La función extrae nos permite extraer un número determinado de caracteres que se encuentran en cualquier posición dentro de una cadena de texto. Podemos extraer caracteres del inicio o del final, e inclusive podemos extraer caracteres que están en medio de una cadena de texto con solo dar la posición inicial y la cantidad de caracteres que necesitamos extraer. En la columna A de esta hoja tengo una lista de códigos de producto. La primera tarea que debo realizar es obtener las primeras dos letras de todos los códigos. Si decido utilizar la función extrae para realizar esta tarea, entonces debo utilizar la siguiente fórmula. Extrae, paréntesis, y el primer argumento de la función es el texto que estamos analizando, así que colocaré la referencia a la celda A2. El segundo argumento es la posición de donde se comenzará a realizar la extracción. Y ya que en este momento quiero las letras de la izquierda, debo indicar la posición 1. El último argumento de la función extrae indica el número de caracteres que deseo extraer, que en nuestro ejemplo serán 2. Y finalmente termino con un paréntesis. Al pulsar la tecla entrar obtenemos el resultado correcto, y lo mismo sucederá si copiamos la fórmula hacia abajo. Con este ejemplo tan sencillo hemos aprendido que es necesario indicar a la función extrae tres argumentos. El primero es la cadena de texto original, el segundo la posición donde se iniciará la extracción, y el tercero la cantidad de caracteres a extraer. Este ejemplo nos ha servido para comprender mejor la función extraer, pero en realidad no es la manera más sencilla de obtener los caracteres a la izquierda de una cadena de texto. Para eso tenemos la función izquierda, que hará el mismo trabajo de una manera más simple. Si en la celda C2 coloco la fórmula izquierda A2, 2, al pulsar entrar obtendré el mismo resultado anterior y lo mismo sucederá al copiar la fórmula hacia abajo. Veamos ahora el ejemplo opuesto. Si deseo extraer las últimas dos letras del código de producto, lo puedo hacer con la función extrae de la siguiente manera. Extrae, paréntesis, A2, indicando que la cadena de texto original está en la celda A2. Ya que en todos los códigos de producto tienen la misma longitud, puedo indicar a la función que la extracción comenzará en la posición número 8. Y finalmente, en el tercer argumento especificaré el número de caracteres que necesito extraer, que son 2. Al pulsar entrar obtenemos las últimas dos letras del código. Si copiamos la fórmula, obtendremos el mismo resultado en las demás celdas. De nueva cuenta, este ejemplo nos ayuda a entender mejor la función extrae, pero existe una manera más fácil de obtener las últimas dos letras de una cadena de texto utilizando la función derecha de la siguiente manera. Derecha A2, 2. Si copiamos la fórmula hacia abajo, obtendremos el mismo resultado. Te he mostrado estos dos ejemplos solo para familiarizarnos con la función extrae, pero el beneficio más grande de esta función lo veremos cuando necesitamos extraer alguna cadena de texto que se encuentra en medio. Si lo que necesitamos hacer es extraer los números que se encuentran en medio de cada código de producto, debemos utilizar la función extrae de la siguiente manera. Extrae A2, 3. De esta manera, estamos indicando a la función extrae que inicie la extracción en la posición número 4 y a partir de ahí nos devuelva 3 caracteres. Al pulsar la tecla entrar obtendremos solo los números del código de producto. Al copiar la fórmula hacia abajo obtendremos el resultado esperado en cada fila. Aquí es donde está realmente el potencial de la función extrae, cuando necesitamos extraer un grupo de caracteres que se encuentran mezclados dentro de una cadena de texto más grande. Ahora hagamos un ejemplo con mayor grado de complejidad. En una nueva hoja de Excel tengo unos códigos de producto similares al ejemplo anterior, pero la diferencia es que los números intermedios no siempre inician en la cuarta posición. Por ejemplo, en la celda A3, la parte numérica del código comienza en la quinta posición, y en la celda A4 comienza en la posición número 6. Lo que permanece constante es la cantidad de números que tiene cada código de producto, que son 3. Para extraer los números, nuestro desafío será encontrar su posición inicial, ya que no todos comienzan en la misma posición. Sin embargo, todos son precedidos por un guión, de manera que si encontramos la posición de dicho guión, podremos saber fácilmente la posición inicial de los números. Esto lo resolveremos fácilmente con la función encontrar. En la celda B2 comenzaré con la siguiente fórmula. Extrae, paréntesis A2, especificando que buscaremos en la cadena de texto ubicada en la celda A2, y a continuación debemos especificar la posición de inicio de la extracción, y para eso utilizaremos la función encontrar. Encontrar, paréntesis, y entre comillas, un guión, coma A2, paréntesis, más 1. De esta manera, obtendremos la posición del primer guión dentro de la cadena de texto en A2, y sumamos 1 porque necesitamos comenzar la extracción una posición después del guión. Finalmente colocamos el número 3 en el último argumento de la función extrae, porque los números del código de producto siempre son 3. Al pulsar la tecla entrar obtendremos la parte numérica del código de producto.
Al copiar hacia abajo la función se mostrarán los números correspondientes para cada código, ya que la función encontrar siempre devolverá la posición de inicio correcta de los números a extraer. Para nuestro último ejemplo de la función extrae, las cosas se complican un poco más porque ahora la parte numérica del código de producto también es variable. En la celda A2 tenemos 6 números, pero en la celda A6 solo tenemos 3. La clave para poder extraer la parte numérica de cada código de producto es ubicar la posición de los dos guiones. Encontraremos la solución paso a paso. Comenzaremos por encontrar la posición del primer guión y para eso utilizaremos la siguiente fórmula. Encontrar, paréntesis, un guión entre comillas, coma, A2, paréntesis. Al copiar la fórmula hacia abajo podrás observar que la posición del guión es diferente en cada caso. El siguiente paso es encontrar la posición del segundo guión. La fórmula es la siguiente. Encontrar, paréntesis, y un guión entre comillas, coma, A2, coma, B2 más 1. Observa que para el tercer argumento de la función estoy utilizando el resultado de la fórmula anterior para indicar a la función encontrar que comienza la búsqueda después del primer guión encontrado. Al pulsar entrar obtendremos la posición del segundo guión dentro del código de producto. Solo nos resta copiar la fórmula al resto de las celdas. Si tienes dudas sobre la función encontrar, te recomiendo ver adicionalmente el tutorial sobre dicha función. Dejaré un vínculo en la parte de abajo de este video para que puedas consultar esa lección. Antes de continuar con nuestro ejemplo, debo aclarar la razón por la cual hemos obtenido la posición de cada guión. El primer guión es necesario porque nos ayudará a indicar la posición donde se iniciará la extracción. El segundo guión es importante porque marca el final de la extracción. La función extrae no nos pide la posición final de la extracción, sino que nos pide el número de caracteres que deseamos extraer. Por esta razón, el siguiente cálculo será obtener la longitud de la parte numérica en cada uno de los códigos de producto, y para ello es que necesitamos hacer la resta entre la posición del segundo y el primer guión con la siguiente fórmula: C2 menos B2 menos 1. En la función extrae no utilizaremos la posición del segundo guión, sino el número de caracteres que existen entre el primero y el segundo guión. Ahora ya tenemos todos los ingredientes para nuestra fórmula de extracción. En la celda E2 colocaré la siguiente fórmula. Extrae, paréntesis A2, para indicar que haré la extracción de la cadena de texto en A2, B2 más 1 para pedir a la función extrae que inicie la extracción después del primer guión, y finalmente D2 para indicar el número de caracteres a extraer. Al pulsar entrar obtengo precisamente la parte numérica del código de producto. Si copio esta fórmula hacia abajo, obtendré los números de cada código y podrás constatar que cada uno de ellos tiene una longitud diferente. De esta manera hemos logrado extraer de manera exitosa un grupo de caracteres que estaba incluido dentro de otra cadena de texto. Este procedimiento que hemos hecho en 4 pasos lo podemos hacer con una sola fórmula en un solo paso. Así que en la columna F colocaré dicha fórmula para que puedas analizarla con detenimiento. En realidad no es una nueva fórmula, es simplemente la unión de todas las fórmulas anteriores en una sola. Espero que sea fácil entenderla después de haber hecho el procedimiento paso por paso. Hagamos un repaso final. La función extrae nos permite extraer un grupo de caracteres que se encuentra dentro de otra cadena de texto. Estos caracteres pueden estar al inicio, al final o en medio de una cadena de texto y solo debemos proporcionar 3 argumentos. El primero de ellos es la cadena de texto original donde se realizará la extracción. El segundo argumento es la posición inicial de la extracción y el tercer argumento, el número de caracteres que serán extraídos. Es muy común el uso de la función extrae cuando trabajamos con datos que han sido importados desde fuentes externas. Es por eso que es importante aprender su funcionamiento adecuadamente. Como siempre, podrás descargar el libro de trabajo que he utilizado desde el vínculo que colocaré debajo de este video. Nos vemos en la siguiente lección.